Bienvenidos a un seminario más de una serie de estudios del mensaje del libro del Génesis, desde donde estamos aprendiendo de manera profunda cómo Dios va ganando cada batalla en la lucha de sus hijos contra el enemigo eterno de las almas. A este capítulo le hemos puesto por nombre David contra Satanás. Desde Génesis 3:15 hemos notado cómo Satanás está incansable su lucha por destruir al linaje santo de Dios, porque tiene la intención por todos los medios de evitar que llegue la simiente que debe venir para destruirlo. Cuando Dios le declara la guerra a Satanás, le promete en Génesis 3:15 diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Desde entonces hasta concluir el libro del Génesis hemos notado cómo Satanás no descansa con el propósito de destruir al linaje santo de Dios, porque sabe que de allí saldría la simiente que le pisaría la cabeza. El libro de Génesis concluye mientras el pueblo remanente de Dios, el linaje santo Israel, está esclavizado en Egipto. Jacob llegó ya de edad avanzada en Egipto, así que llegó el momento en que debía ir al descanso, pero antes él pidió a sus hijos que cuando muriera los llevaran a descansar fuera de Egipto, a la tierra de Canaán, donde ya Abraham había comprado tierra para que sus sucesores descansaran. Génesis en el capítulo 50, el versículo 12, dice: hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Cuando Israel, padre de las tribus, se va al descanso, los hermanos de José se sintieron preocupados, pensando en que José tomaría venganza de ellos por haberlo vendido y enviado a Egipto cuando era joven. Así que miran a José como el líder de ellos y fueron a hablar con él para ponerse a sus órdenes. Y José lloró mientras hablaban con él, y sus hermanos se postraron delante de él y le dijeron: nos ponemos a tus órdenes aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes hicieron mal contra mí cuando me vendieron hace muchos años, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Pero el tiempo pasó y los hijos de Israel fueron hechos esclavos en Egipto. Y cuando llegó el momento en que José también debía ir al descanso, habló con sus hermanos para darles ánimo y para recordarles que había un propósito de Dios para con Israel como linaje santo. Y el plan de Dios debía cumplirse para que la simiente prometida viniera. Así que habló con sus hermanos y les dijo: yo voy a morir, mas Dios ciertamente les visitará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y les hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente les visitará y ustedes llevarán de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mientras llegaba el tiempo en que el pueblo debía salir de Egipto, los restos de José descansaron en Egipto, pero cuando vino el momento de la liberación de la esclavitud y al salir de Egipto, los hijos de Israel se llevaron los restos de José para llevarlo a Canaán, donde reposan hasta ahora. En el seminario anterior vimos cómo el linaje santo representado por las tribus de Israel logran por fin salir de la esclavitud de Egipto y a pesar de tantas luchas contra Satanás, logran por fin posesionarse de la tierra prometida. Así el linaje santo, el pueblo de Israel, llega a poseer la tierra de Canaán, tierra prometida por Dios al padre de Israel, al profeta Abraham, e incluso los que habían muerto en Egipto, sus restos entraron y reposaron en Canaán
como es el caso de Jacob y de José. De esa forma hemos dejado atrás las historias del libro de Génesis, pero vemos que la lucha aún continúa y la simiente prometida hasta ahora no la hemos visto llegar. Así que hoy estudiaremos cuál es el siguiente plan de Satanás en su lucha contra el linaje santo de Dios, teniendo como base la profecía de Génesis 3:15, que dice que debe venir una simiente para acabar con el enemigo de Dios, para acabar con Satanás. Hemos estudiado que el linaje santo inició con Adán y Eva, luego vino Abel, pero que al morir por manos de Caín fue suplido por Seth. Después del diluvio quedó un remanente compuesto por Noé y sus 3 hijos con sus esposas respectivamente. 8 personas sobrevivieron al diluvio. De los 3 hijos de Noé, de Sem vino el linaje santo retomado por Abraham. El libro de Mateo nos muestra un árbol genealógico desde Abraham hasta Cristo Jesús, que sería la simiente prometida. Aparecen en Mateo 1 todos los personajes que formaron el linaje santo de Dios después del diluvio, empezando por Abraham, pasando por David, hasta llegar a Jesucristo. Al Señor Jesús en la Biblia se le conoce como el hijo de Abraham y el hijo de David. Cuando Mateo habla de la genealogía de Jesús, dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 también. No olvidemos que desde Génesis 3:15 Satanás no ha descansado en su lucha para derribar al linaje santo de Dios. La última batalla que libró el pueblo de Dios fue al salir de la esclavitud de Egipto y posesionarse de Canaán, la tierra prometida. Cuando Israel está ya posesionado en Canaán, Satanás identifica quién es el representante del linaje santo de donde vendría la simiente y se da cuenta que había un joven que Dios ya estaba preparando para darle continuidad al linaje santo de Dios. Dios había dado una profecía muy interesante en 2 de Samuel en el capítulo 7. Es una promesa de que el Mesías se iba a sentar en el trono de David. En otras palabras, el Mesías iba a ser descendiente de David. Leamos esa promesa, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Lo que está diciendo Samuel lo menciona el evangelista Lucas en su libro en el capítulo 1. Vamos a leerlo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas dice que esa profecía de 2 de Samuel 7 se cumplió cuando Jesús nació para sentarse en el trono de David para siempre. Satanás entendía, en otras palabras, que la simiente prometida iba a nacer de la casa de David. Por esa razón es que Satanás luchó tanto en contra de David. Así vemos cómo Satanás se involucra con la vida de David desde los inicios del reinado de Israel en Canaán. Al llegar el linaje santo de Dios a Canaán y deciden iniciar su reinado, eligen como rey a un hombre llamado Saúl. Saúl, como rey de Israel, tenía un problema muy fuerte. Enfrente a él, Satanás había colocado a los filisteos como sus súbditos para incomodar, oprimir y avergonzar, hostigar, destruir y acabar con el linaje santo de Dios, la nación de Israel. En el libro de Samuel se narra esa historia cuando Israel decide hacerle frente a los filisteos, pero estos eran un enemigo casi imposible de vencer. Aún en sus filas traían a un soldado gigante llamado Goliat, quien medía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, dice la historia bíblica. Si leemos esa historia, dice que por 40 días Goliat estuvo hostigando y amenazando al pueblo de Israel. Venía pues aquel filisteo gigante por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Aún Saúl, el rey, ofreció grandes cosas para quien venciera a ese gigante. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá
con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Satanás, usando los filisteos, tenía atemorizado al pueblo de Dios, hasta que un día alguien se atrevió a hacerle frente a ese gigante, un jovencito del pueblo de Israel. Es interesante cómo la fe de ese joven David, que sus palabras nos hacen ver la ofensa que el pueblo de Dios estaba teniendo por parte de Satanás, porque David dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y David, usando solamente su honda para lanzar piedras, enfrenta al gigante, pero lo hace diciendo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra a ese gigante. Así venció David al filisteo con honda y piedra, sin tener David espada en su mano. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Una vez más vemos cómo Satanás pierde otra batalla contra el linaje santo. Pero obviamente Satanás no se quedará nunca con los brazos cruzados, porque ahora Satanás se da cuenta que el linaje santo sería retomado con David. Por eso, a partir de aquí, Satanás se empeña en destruir a David. David era un joven músico que apoyaba al rey Saúl. Cuando este rey se sentía estresado, usaba a David para que con su música se relajara. 2 veces, cuando David estaba tocando su arpa ante el rey, Saúl, bajo la influencia de demonios, porque dice que un espíritu maligno se poseía del rey, 2 veces Saúl tomó su lanza y trató de clavar a David a la pared. Trató de matar a David. Leamos parte de esa historia en la Biblia. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Y los criados de Saúl le dijeron: diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti ese espíritu malo, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Aconteció al otro día que un espíritu malo tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Aunque fue Saúl el que actuaba de esta forma, la Biblia es clara cuando dice que espíritus malos se posesionaban del corazón de Saúl. Y es que entendemos realmente que era Satanás el que deseaba matar a David, porque Satanás sabía que el Mesías iba a salir de las entrañas de David. El odio no era contra David, el odio era contra el descendiente de David. Está también en la historia el momento cuando Satanás llevó a David a censar a Israel, a contar al pueblo de Israel, aun cuando Dios había prohibido esa acción. Y es clara la Biblia cuando dice que Satanás llevó a realizar esa acción. Leámoslo desde la Biblia, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aquí vamos a encontrar que David censa a Israel, y el propósito es mostrar la grandeza de los números de Israel. Pero lo que el diablo quiere es que Dios destruya a David por censar al pueblo. Pero veámoslo en la Biblia, porque dice que hubo mortandad grandísima. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Pero esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente.
Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Es muy claro cómo la Biblia dice en el primer versículo del libro de Samuel: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Satanás fue el que incitó, y ya leímos el resultado de esa acción. Habla de la mortandad que hubo en el pueblo de Israel por convencer a David a censar al pueblo. Estuvo incluso en riesgo total la misma vida de David. Y luego tenemos la triste historia del adulterio de David en 2 de Samuel capítulo 11. Dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Las normas del pueblo de Israel eran claras, y cualquiera que cometiese adulterio debía ser apedreado y morir apedreado. Pero por la acción cometida por David sabemos claramente que fue Satanás quien influyó para que David cometiera ese pecado, y así fuera su castigo, la muerte. No fue acto solamente del corazón de David, sino que Satanás estaba obrando detrás de David con el fin de llevarlo a cometer adulterio, y Satanás esperaba que el pueblo matara a David. De ese pecado se desencadenaron una serie de pecados que cometió David. Cuando David mismo manda a matar al esposo de esa mujer llamada Betsabé, Satanás seguramente estaba alegre de saber que el castigo era matar a pedradas a David. Sin embargo, la Biblia registra el profundo arrepentimiento de David, el rey. Cuando leemos el Salmo 51 nos damos cuenta de que David se arrepintió de corazón. Leamos unos versículos de ese salmo. Dice: después de que David se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta para hacerle ver su terrible pecado. Entonces David dijo: ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con el hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque sufrió las consecuencias de sus malos actos, David quedó vivo para darle continuidad al linaje santo de donde debía venir la simiente prometida. Y una vez más Satanás es derrotado por Dios. David sobrevive y el linaje continúa, aunque David sufrió terribles consecuencias a causa de sus pecados, como el caso de que un hijo lo persiguió para matarlo, pero David sobrevivió. Pero ciertamente que Satanás no se iba a quedar con los brazos cruzados. Satanás visualiza en quién recae la responsabilidad del linaje santo y se va a hacerle guerra. ¿Cómo actuaría ahora Satanás? ¿Contra quién fijará ahora sus ojos Satanás? ¿Cuál será su siguiente plan de Satanás? ¿Contra quién será ahora la lucha? ¿Será que el Antiguo Testamento nos sigue hablando de ese terrible conflicto entre Satanás y el linaje santo de Dios?
No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de estudios porque estamos estudiando el conflicto entre el linaje santo de Dios y Satanás, que desea acabar con ese linaje. Y nos hemos adentrado a estudiar los capítulos del libro del Génesis para conocer cómo Dios siempre guía a su pueblo ante las acechanzas del enemigo. Y nos profundizaremos en el estudio referente a la primera y gran profecía bíblica que nos muestra el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Por ahora te agradecemos tu presencia en el canal y si te gustó este tema, no te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte, porque haciendo esto recuerda que tú colaboras para que estos temas puedan llegar a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están anhelantes de conocer los planes que Dios tiene para nuestras vidas y para esta humanidad. Dios te bendiga.